En este segundo y último vídeo, de los que hemos dedicado a la modulación digital, vamos a estudiar la modulación de fase PSK y algunas de sus variantes. Seguiré la misma estrategia que hasta ahora, ofreciendo siempre que sea posible algún circuito o arquitectura práctica para su diseño, tanto en PSK como en QPSK o QAM. La intención es siempre que os pueda ser de utilidad en vuestros propios diseños. Como recordaréis, en el primero de los vídeos vimos una clasificación de los tipos de modulación en función del tipo de portadora, y así teníamos en la tabla de la parte superior los sistemas en los cuales la portadora era analógica, y hoy en este vídeo lo que vamos a hacer es estudiar la modulación digital con portadora analógica y con moduladora digital, en este caso de fase PSK y sus variantes. Luego hay una segunda tabla en la cual veíamos cuando la portadora era digital y la moduladora era analógica, y al final de este vídeo haré un repaso rápido sobre esos cuatro sistemas que aparecen ahí: la modulación delta o PAM, la modulación PPM, PDM o PWM, cualquiera de los dos nombres, o PCM o en español MIC. Bueno, comencemos con el PSK básico. Se trata de modular la fase de una señal analógica, portadora senoidal, mediante una señal digital como aparece en la figura. Si observáis, hemos considerado, aunque no tiene por qué ser así siempre, que si en este caso la moduladora está a nivel alto, es un 1 lógico, simplemente deja pasar la portadora sin alterar ni la fase, ni la frecuencia, ni la amplitud. Y si la señal moduladora es un 0 lógico, está a 0, como veis en la parte central de la diapositiva, entonces lo que se hace es una inversión de fase, en este caso una inversión de 180 grados. La frecuencia no cambia, como hemos dicho, solo la fase de la portadora, la amplitud tampoco, por supuesto, y matemáticamente se puede expresar como tenéis en la figura, donde el caso más simple sería pues un desplazamiento de fase que nos permita, cuando la moduladora vale 0, tener fase 0, y cuando la moduladora tiene un 1, presenta un 1, pues que la fase fuera el desplazamiento de fase D sub P, que puede ser 180 grados o cualquier otra fase. Este, desde luego, es el caso más simple y el que se utiliza además en muchas aplicaciones. Bueno, aquí tenéis un posible circuito para cuando ese desplazamiento de fase es de 180 grados. Fijaos que lo que tenemos es un amplificador en la parte superior no inversor y en la parte inferior un amplificador inversor, y lo que hacemos es, bueno, con ganancia más 1 y menos 1, no pretendemos aumentar la ganancia de esa señal sinusoidal, y luego un multiplexor con entradas analógicas y control digital, al cual en la señal de control introducimos la señal moduladora. Lo que está haciendo en este multiplexor es dejar pasar la portadora desfasada a 180 grados o desfasada a 0 grados, en función de si tenemos un 1, un 0 de la señal moduladora. Para ese tipo de circuitos se puede utilizar luego una demodulación no coherente por detección de fase, o utilizar multiplicadores analógicos también. Bien, la constelación PSK para un desplazamiento de fase de 180 grados lo tenéis ahí. Representamos en abscisas la componente coseno, la componente en fase y en ordenadas, Q mayúscula, la componente seno o en cuadratura. En este caso, si la portadora es una señal cosenoidal, pues evidentemente la componente en seno o en cuadratura no existe. Simplemente tenemos dos amplitudes, positiva y negativa, dependiendo del ciclo en el que nos encontremos de la señal portadora. En este caso, la portadora no tiene variación de frecuencia ni de amplitud, solo de fase, y varía entre 0, o es 0, mejor dicho, o 180 grados. La modulación PSK coherente mediante multiplicador analógico la tenemos en esta figura un poco grande que aparece en la diapositiva. De nuevo, aunque ya lo he dicho en un vídeo anterior, disculpad el símbolo que he usado para representar el multiplicador analógico, pero es una cuestión de espacio en la diapositiva. Es un multiplicador analógico que en recepción, en el demodulador, voy a multiplicar la señal modulada en PSK, la voy a multiplicar de nuevo por la portadora. Y luego lo que tenemos es un filtro paso abajo selectivo en frecuencia, de orden mayor o igual que 2, un amplificador de tensión, si es necesario, y luego un comparador para recuperar la señal digital, y un convertidor serie paralelo, si es que queremos dar de acuerdo los datos en n bits en general. Las frecuencias de la señal
modulada en PSK que entra en nuestro demodulador debe tener la misma frecuencia que la señal portadora. Esto no ha variado, sabéis que en PSK hemos dicho que no varía la frecuencia, con lo cual tiene que ser la misma frecuencia. Como siempre, en el demodulador podría existir un amplificador antes del multiplicador si la señal recibida es muy débil, en lugar de después del filtro paso bajo. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Y para qué se necesita el filtro? Que lo hemos dejado así un poco en una nebulosa. Fijaos. Cuando utilizamos un multiplicador, la expresión general del producto de dos señales analógicas con un multiplicador comercial es lo que tenéis ahí, es 1 partido por 10 por el producto de las dos señales. En este caso, la señal modulada en PSK y la portadora PDT. Bien, aparecen tres componentes frecuenciales. La portadora, con una amplitud dividida por 10, es el producto de, el producto de las amplitudes partido por 10. Luego tenemos una componente frecuencial que es la diferencia de las dos frecuencias y la diferencia de fases. Y luego una componente frecuencial que es la suma de las dos frecuencias y las dos fases. Evidentemente, la componente FIS1 y FIS2 la debemos filtrar, no nos vale para nada. Por eso está el filtro activo paso bajo. Esa componente se elimina mediante el filtro de un orden, ya digo, mayor o igual que 2, un filtro activo, selectivo o bastante selectivo en frecuencia. La portadora tiene fase FIS2 y si lo que vemos es que si la frecuencia omega 1 y omega 2 son iguales, y lo deben ser, debe ser 0, lo que tenemos es que solamente nos quedaría el coseno de FIS1 menos FIS2, que puede ser 0, esa diferencia puede ser 0, 180 grados, como hemos dicho. En este caso, la diferencia se manifiesta como una componente continua negativa, es decir, en el caso de que sea 180 grados, el coseno de 180 grados es negativo y por tanto se manifiesta como una componente continua negativa, asociada a la portadora que en todo caso pasa a través del filtro. Bien, pero ¿qué ocurre con esta demodulación PSK que estamos viendo y el uso del multiplicador? Pues lo que ocurre es que cuando recibimos un 0 mediante la señal modulada en PSK, que ha habido un cambio de fase a 180 grados, en realidad el multiplicador lo que hace es alterar, o la señal que sale viene con una componente continua negativa. Y de esa manera es muy fácil discriminar mediante algún circuito, con un comparador, con en fin, un filtro previo para obtener la continua, más un comparador. En fin, es relativamente sencillo recuperar la señal moduladora como aparece en la diapositiva. Es frecuente encontrar en muchos textos que a este tipo de modulación y de modulación de fase 0pi se denomina BPSK. Solo utiliza un bit, como hemos visto. BPSK significa Binary Phase Shift Keying. Solo utiliza un bit, como hemos visto, que si está a 1 la fase es 0 y si está a 0 la fase es pi. O al revés, podría ser incluso. También se puede encontrar en algunas aplicaciones la modulación DPSK, que no es nada más que aplicar un desfase relativo y no absoluto, como el mostrado. Es decir, si se ha transmitido un 1 y la fase era 0 grados y después se transmiten dos ceros consecutivos, por ejemplo, el primer 0 tendrá fase pi, cierto, igual que lo que acabamos de ver, pero respecto del primer 1. Pero el segundo 0 no tendrá fase pi, sino 2pi, y así sucesivamente. Bien, veamos ahora la modulación QPSK o PSK en cuadratura. Se trata de utilizar más de una señal digital para modular la fase de la portadora. Con dos señales, o bits, se pueden utilizar 4 fases diferentes. Si se observan bien las señales digitales que he representado en la parte izquierda de la diapositiva, una señal moduladora que tiene ceros y unos, una señal que hemos llamado bit 1 que no es nada más que la señal moduladora registrada, por eso tiene un pequeño retardo que he querido marcar ahí a lo largo del tiempo, y bit 0 que es una señal que está retardada a un ciclo de reloj, si es que hemos utilizado un reloj para hacer un desplazamiento en el tiempo mediante un registro de desplazamiento. Bien, lo que sucede ahora es que si vamos viendo a lo largo del tiempo, bit 1 y bit 0 pueden tener 4 combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si consideramos que cuando valen 0 las dos quiero representar una fase de 225 grados, entonces los dos términos en cuadratura y en fase y Q tienen que valer menos 1 ambos. ¿Por qué? Pues porque en este caso estamos en el tercer cuadrante. Si una vale, segundo caso, 0, 1, ¿de acuerdo? Sería quiero representar una fase de 135 grados y en este caso la componente en cuadratura debe valer 1 y la componente en fase debe valer menos 1 porque estoy en el segundo cuadrante. Si, por el contrario,
es 1, bit 1 vale 1 y bit 0 vale 0, quiero representar los 315 grados, que en este caso estaría naturalmente en el cuarto cuadrante. Pues son 315 grados y por eso tenemos que la fase en cuadratura vale menos 1 y la componente y o en fase vale 1. Y finalmente, si los dos valen 1, quiero representar los 45 grados en las que ambos valen 1. Fijaos que la diferencia de fase entre una y otra son siempre pi medios, 90 grados. Bien, este es el esquema con el que... este es el esquema que se suele utilizar. Otra variante que existe, sobre todo en redes de comunicaciones de área personal, como Zigbee o la banda ISM, es la emulación OQPSK. Se trata de evitar que cuando cambian los dos bits simultáneamente de 00 a 11, por ejemplo, como se observa en la tabla de la diapositiva, el cambio de fase sea de 90 grados y no de 180. Se trata simplemente de reordenar las fases en dicha tabla, comenzando por la fase 45 grados, por ejemplo, cuando los dos bits 00 son 00 y 315 cuando los dos bits son 11. De esta manera se garantiza que el salto de fase es siempre 90 grados. Bien, veamos cómo es entonces un posible esquema del modulador. Bueno, en la parte superior de la figura lo que tengo es un registro de desplazamiento simplemente para generar los bits 0 y 1. Y bueno, esos dos bits, pues bueno, como hemos dicho, tienen dos componentes, o sea, cuatro valores, desde 00 a 11, y quiero representar las fases que tenéis en la figura que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, en este caso, a partir de eso, el valor de esos bits, lo que quiero es generar los valores de I y de Q, efectivamente, para obtener una señal que tenga fase 225, 135, 315 o 45. Bien, lo primero que hacemos es muy importante para conseguir esos valores menos 1, ¿de acuerdo? Es hacer un convertidor de nivel, sea el digital o vale 0 o vale 1 en una codificación binaria, pero podríamos tener otro tipo de codificación de tipo NRZ o Manchester en bipolar, o bien podríamos utilizar algún otro circuito, un comparador. En definitiva, para obtener I y Q necesitamos introducir algún circuito adicional, que ahí lo hemos llamado convertidor de nivel. Bien, ahora lo que hacemos es el producto de la señal portadora por I y por Q, pero para conseguir Q, para que estemos hablando con propiedad de señal en cuadratura, introducimos un desfase de 90 grados a la señal portadora, de tal manera que ahora sí tenemos la señal en fase I y la señal en cuadratura Q como señales de entrada al multiplicador, y por el otro lado tenemos la portadora y la portadora desplazada 90 grados. El resultado de todo eso hay que sumarlo para obtener la señal QPSK. Bien, ¿qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es simplemente implementar la constelación correspondiente, es decir, aquí tenemos la constelación QPSK. En la componente la amplitud no varía, de fase 45 grados, que es la composición de la componente en cuadratura y la componente en fase en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, pero la amplitud no varía, ¿de acuerdo? Es la suma de esas dos componentes. Esto lo podemos conseguir mediante un sumador inversor, por ejemplo, cuya expresión estudiamos en su momento en un vídeo anterior, cuya expresión tenéis ahí, un sumador de dos señales, donde evidentemente se ha intentado compensar el offset y que funcione adecuadamente con un operacional con ancho de banda y con el serial rate adecuados. Bien, ¿cómo sería el demodulador QPSK? Es muy sencillo. Tenemos, fijaos, un primer multiplicador en la parte superior que multiplica la señal modulada en QPSK por una señal senoidal de la misma frecuencia que la portadora. Y en la parte inferior, un segundo multiplicador que multiplica la señal modulada en QPSK por la frecuencia, señal de la misma frecuencia que la portadora, pero desfasada 90 grados, con el objeto de obtener las dos componentes, I y Q, la componente en cuadratura, la componente en fase. Luego se pasa por dos filtros activos, selectivos en frecuencia, de orden mayor o igual que 2 en cualquier caso,
para poder recuperar la señal, como hemos dicho hace un momentito, es decir, al utilizar multiplicadores, sabéis que tenemos tres componentes frecuenciales. Con este filtro lo que eliminamos es la componente frecuencial suma y nos quedaríamos con las componentes frecuenciales de portadora por un lado y la diferencia. Pero si las frecuencias son las mismas, en lo que se nos transforma esa componente frecuencial diferencia es en el coseno de la diferencia de dos fases, con lo cual aparece como una componente continua de esa portadora que estamos recuperando. Esto nos permite utilizar dos comparadores mediante una tensión umbral de comparación para obtener los bits correspondientes. Fijaos que obtengo los dos bits por separado, el bit 1 y el bit 0 que veíamos en el modulador, en paralelo, por decirlo así, y ahora podemos generar el dato en serie a través de un convertidor paralelo serie. ¿Cómo es la modulación digital de amplitud en cuadratura, QAM? Un ejemplo muy usado en comunicaciones digitales es el 8QAM. Se trata de modular la fase QPSK con dos niveles de amplitud de la portadora diferentes. Se necesitan, por tanto, 3 bits. Fijaos, en la constelación la tenéis en la parte inferior izquierda, en la cual no cambiarán las fases respecto de QPSK, es decir, 45, 135, 225 y 335, pero en cada una de esas fases tenemos dos posibles amplitudes, A sub P o A' sub P. Con esto conseguimos una misma fase, dos amplitudes distintas, dependiendo de qué. En la parte derecha tenéis el circuito. Fijaos, en la señal moduladora, que es una ristra de bits digitales, lo que tenemos es un registro serie paralelo, pero ahora necesitamos 3 bits, 2 para hacer la modulación QPSK, que ya habíamos visto, y 1 para hacer como señal de control de un multiplexor de entrada analógica y salida digital de salida. La salida del modulador QPSK, como veis, se atraviesan dos amplificadores, uno para obtener la amplitud A sub P y otro A' sub P, y dependiendo del tercer bit dejo pasar una amplitud o dejo pasar otro, con la misma fase, pero una amplitud distinta, por decirlo así. Esto es lo que se llama 8QAM, porque hay 8 en la constelación, 8 posibles valores de la señal modulada. Bien, vamos a darle un repaso rápido a cómo sería el resto de los sistemas de modulación en delta o PAM, PDM o PWM, llamadlo como queráis, PCM o MIC y PPM. En todos ellos la señal moduladora es analógica y la portadora es digital. Es representado matemáticamente la portadora como un tren de pulsos digitales que aparecen ahí. Algunos de estos sistemas ya se han estudiado en otros vídeos anteriores como parte de otros circuitos. La modulación en delta me permitía obtener un tipo de convertidor analógico digital. Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a aprovecharnos de aquella estructura para, fijaos, recordar que la señal moduladora, en este caso, que es analógica, la introducimos en un comparador que llamábamos en su momento sigma delta y que me permitía obtener la diferencia entre dos muestras consecutivas de la señal X sub M. En este instante de tiempo t sub 1 y instante de tiempo t sub 1 más un tiempo t, por decirlo así. Esa diferencia, en principio, se le suma, bueno, se le añade linealmente la señal RET, que al final, como veréis, es justamente la señal PAM o delta, o sea, modulada en delta. De momento, inicialmente, si fuera la primera comparación, como aparece en la figura de la derecha, pues nada, simplemente RT sería 0, y lo que me parece es una diferencia que es positiva según el ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de tener, por decirlo así, un 0 voltios en la señal de entrada a tener un valor positivo, como aparece en el eje de ordenadas en t igual 0 de la señal analógica. Claro, esto lo que hace es que se genera un pulso, o se deja pasar como P sub M, la señal P sub M, un pulso de duración muy corta, un pulso positivo. Si la siguiente, bueno, si completamos el bucle, ese pulso lo que hará es, a través del integrador o filtro paso bajo, lo que hace es que, lo que nos está diciendo es que estamos teniendo una pendiente positiva, es decir, pasamos de un valor 0 de la señal X sub M a un valor positivo. El pulso positivo lo que me indica es que hay, al integrarlo, una pendiente positiva. Pues bien, eso me permite
me permite introducir esa señal al comparador para, de entrada, para que la siguiente diferencia, que vuelve a ser positiva según el ejemplo, se sume al nivel de tensión que ya he obtenido mediante el integrador. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos va apareciendo, aunque está un poco idealizada, la señal que aparece en rojo como modulación PAM o delta. Y bueno, y fijaos que cuando la señal de entrada es más pequeña que la muestra anterior, el resultado es que la diferencia es negativa y por tanto lo que se hace es restar al valor que tuviéramos RDT, que no es nada más que la señal delta. Bien. Luego tenemos la modulación PDM o modulación por anchura de pulso o duración. La D del acrónimo es duración. Bueno, aquí he puesto un ejemplo muy sencillito con el 555 en el cual utilizo la entrada de trigger para meter la señal portadora. El trigger sabéis que se dispara por flanco de bajada en este circuito LM555 y en configuración. Ahí lo tenéis en configuración, perdón, en configuración monoestable. Y bueno, con la señal moduladora introducida por la entrada de control, en este caso una señal sinusoidal, voy consiguiendo en los sucesivos disparos que se producen en el trigger mediante la señal portadora, voy consiguiendo que el pulso del monoestable pues dure más o dure menos en función de la amplitud de la señal moduladora. Bien, esto es un modulador por anchura de pulso o duración de pulso. Bueno, aquí tenemos ahora la modulación de pulsos por posición. Bueno, aquí lo que necesitamos es una señal portadora, es una señal digital y una señal de reloj CLK que debe cumplir el criterio de Nyquist, debe ser al menos 2 veces mayor. Bueno, en este caso no va a ser 2 veces mayor, sino 4 veces mayor, porque necesito o quiero poder aplicar un desplazamiento en la señal portadora hasta de 4 posiciones. Claro, la frecuencia del reloj debe ser 4 veces mayor para poder situar, digamos, el pulso de la señal portadora en 4 posiciones distintas que voy registrando a través de ese registro de desplazamiento junto con la propia portadora, para que a través de un multiplexor multiplexor 4.1 completamente digital, genera la señal PPM que tenéis en la parte inferior de la figura. Fijaos, cuando los bits proporcionados por el convertidor analógico digital al que introducimos la señal moduladora valen 0,1, pues dejo pasar hacia el exterior como señal PPM la salida del flip-flop 1, de curso 1. Si fueran 0,0, pues dejo pasar naturalmente el pulso que tiene la señal portadora tal cual refleja en la figura. Bien, es una forma de hacerlo, no es la única, es una posibilidad, pero esto sería un modulador de pulsos por posición dependiendo del nivel de tensión que tenga la señal moduladora. La frecuencia del reloj y el tipo de multiplexor que necesitamos pues depende de cuántos desplazamientos estemos manejando en cuántas posiciones, por decirlo así, estemos manejando en nuestro modulador, ¿de acuerdo? En este caso es un ejemplo muy sencillo. Bueno, y finalmente aquí tenemos la modulación PCM, modulación de impulsos codificados. MIC es simplemente la traducción del acrónimo en inglés PCM. Bueno, una posibilidad es... ni siquiera es un circuito. Entendedme que todo lo que pongo aquí son propuestas, esquemas o arquitecturas de cómo podría ser un posible circuito. Bueno, una posibilidad es que coger la señal moduladora, que es analógica, utilizar un circuito de sample and hold, como el que veíamos en los convertidores analógicos digitales, y de esta manera, a su salida, vemos esa señal en rojo. Se parece mucho a lo que hemos visto ya antes al ver la modulación delta. Y esa señal... de acuerdo, esa señal que está marcada en rojo, el codificador PCM-MIC con 3 bits, en este caso, pues un ejemplo, podemos utilizar 2 o 4, o en fin, depende de la precisión que queramos. Lo que vamos a hacer es codificar con pulsos positivos y negativos, de acuerdo, o sea, pulsos bipolares, por decirlo así, el valor de ese nivel de tensión. Fijaos, si el nivel de tensión es 0, como que se ocurre justo antes del origen de coordenadas que he puesto ahí, el resultado que obtendría sería 0,00, ¿de acuerdo?
Ahora, si es un escaloncito, porque ha habido una muestra que ha hecho a través de Sampling-Holm da un nivel de tensión relativamente pequeño, pues con 3 bits seguramente, fijaos que esto depende del número de bits, claro, del escalón cuántico o de cuantificación que decíamos cuando habíamos convertidores analógicos digitales, pues en este caso supongo que será el código 001, que se representa con 2 pulsitos de valor negativo y un pulso de valor positivo. Si sigue subiendo la tensión, tendríamos, estoy leyendo la figura en la parte inferior, 010, y así sucesivamente iría subiendo y bajando, pero la información digital la estoy representando con señales bipolares, por decirlo así, no con ceros y unos en el sentido 0 voltios y 5 voltios, sino valores negativos de tensión, valores positivos de tensión, pero bueno, en fin, en definitiva es exactamente lo mismo. Y bueno, la frecuencia, un último comentario, la frecuencia de la portadora PT ha de ser n veces mayor que la frecuencia de muestreo, dependiendo del número de bits que queramos asignar a este codificador PCM-MIC. Bueno, con esto terminamos, espero que os haya gustado y cerramos el capítulo de modulación analógica o digital y os prometo alguna sorpresa en el siguiente vídeo. Muchas gracias.